Bien, continuando con nuestra clase, el día de hoy vamos a continuar con lo que son los manejos de excepciones. Tenemos varias formas de poder gestionar ellos. Uno de ellos es, como ya lo vimos en nuestro proyecto anterior, en la cual podíamos crear nuestras excepciones customizadas. Y si recuerdan, tenemos acá nuestras excepciones. Tenemos una excepción base que era una clase abstracta. A partir de ahí empezamos a definir, por ejemplo, un not found exception. Teníamos un unique, ¿no? Database. Esta es una de las maneras. La otra forma es poder trabajar también en base a un catálogo de excepciones. Esta clase response, que nos va a permitir gestionar el tipo de nuestros manejo de excepciones como resultado final o como response al usuario, pues va a tener la misma estructura: un mensaje general y luego el detalle de esa excepción. Entonces lo que voy a realizar ahora es, dentro de nuestro proyecto, dentro de book, a la altura de los otros paquetes, vamos a crear nuestro package de exceptions. Exception. Y acá voy a crear nuestra clase de exception response. Ahora vamos a añadir nuestras anotaciones. Inicialmente, dentro de ello vamos a poner los Lombok annotation. Y las que vamos a tratar de usar va a ser los getters y el patrón builder. Vamos a utilizar el patrón builder. Creo que con esos dos va a ser suficiente. Luego voy a crear otra clase. Primero vamos a crear nuestra clase nuestra property message. Y luego voy a requerir también otra clase estática internamente, para no estar creando dos clases, sino que esta sea una unidad, tanto el detalle y la clase general. Public static, la voy a llamar exception detail response, vamos a llamar. Acá sí vamos a tener, igual vamos a tener el component y el message. Y esto de acá va a tener también el método getters y el método builder, o nuestro patrón builder, ¿no? Y ahora sí, acá lo que voy a hacer es una lista de exception details, y vamos a llamarle details. Entonces, una vez definido nuestra clase, ahora vamos a crear otra clase en la cual vamos a tener nuestra plantilla para definir nuestras exceptions, ¿no? Esta es response, digamos que como si fuera el DTO para nuestra respuesta de nuestro API. Entonces vamos a crear acá nuestra plantilla tipo exception, llámale application exception, y luego acá vamos a añadir algunos datos. Inicialmente voy a agregar un nuevo enumerable. Básicamente le vamos a decir que esto va a tener un constructor, por ejemplo, para manejar cuando son peticiones de tipo bat request, not found, cuando son conflictos, cuando un error interno. Es property, le voy a llamar status code. Y también acá vamos a tener los Lombok annotation, como siempre. Vamos a requerir del método getters y builders. El método o el patrón builder es mucho más expresivo al momento de construir.
builder de Loombook. Ya acá vamos a tener el tipo de excepción, el componente y el mensaje. Entonces como con nuestra plantilla. Ahora sí vamos a trabajar en nuestro catálogo de excepciones. Va a ser un enumerable. Java class, vamos a llamarle exception catalog, tipo enumerable. Y acá vamos a tener, primero vamos a definir nuestros datos. Okay, vamos a tener acá, por ejemplo, private final. Vamos a llamar el exception type que tenemos dentro de exception catalog. Voy a llamar esto de acá. El exception type. Y para poder importarlo, lo voy a importar de manera estática. Import static con exception type. Ok. Luego vamos a tener el siguiente, va a ser el component, y el tercero es el message. Y ahora lo que voy a trabajar es en un pequeño builder. Vamos a crear de la clase exception. Acá va a ser public application exception. Voy a llamarle build exception. Y acá va a recibir, por ejemplo, un objects, porque vamos a poder agregar algunos valores dinámicos. Object arguments, ya acá lo voy a llamar un string, format message, un mensaje formateado, y vamos a llamar acá directo al message formateado, formatted message. Acá voy a utilizar el this para hacer referencia a los métodos de la clase. Y me está diciendo cómo estoy utilizando la notación final. Requiere el constructor. Entonces vamos a aprovechar los Loombook annotation como siempre. Acá vamos a tener los getters y el required argument constructor. Ok. Hasta ahora tenemos nuestra plantilla. Ahora vamos a empezar a definir nuestros métodos. Por ejemplo, uno de los métodos que voy a necesitar es, por ejemplo, cuando no exista, cuando ocurre un error general en base de datos. Por ejemplo, data, database, data unexpected exception. Database lo voy a llamar. Database. Unexpected error, por ejemplo. Ha ocurrido un servicio, algo así, le ha ocurrido un error inesperado en el servicio de base de datos. Podemos mantener nuestros mismos mensajes de nuestra API anterior. Debemos tener un constante seguramente acá. Por ejemplo, tenemos acá. No se encontró la categoría. Primero vamos a trabajar con un unexpected error. Va a ser nuestros dos errores generales, digamos. Unexpected error. Vamos a utilizar el mismo mensaje. Ha ocurrido un error inesperado. Luego tenemos el error de, por ejemplo, cuando no se encuentra luego tenemos cuando el código ya existe del editorial.
cuando trabajamos con valores únicos. Y este comodín nos va a servir, por ejemplo, hasta acá el porcentaje S. Acá con el object vamos a concatenar. Por ejemplo, acá vas a decir, no, el editorial no se ha encontrado para el ID y el ID va a ser dinámico. Acá tendríamos not found conflict. Entonces, digamos que vamos a utilizar el HTTP code conflict para temas de reglas de negocio. Y podría poner acá, por ejemplo, que diga otro, en vez de publisher, podría trabajar con libro. Podríamos tener acá, por ejemplo, publisher, book. Book not found. Entonces con esto tendríamos nuestro catálogo. Control A, code, optimize import, para que elimine las importaciones que no requiero, y vamos a darle un formato. Reformat code, listo.